Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces olvidamos en el fútbol, la derrota. Es fácil dejarse llevar por la euforia de la victoria, pero es importante recordar que incluso los mejores jugadores del mundo han experimentado la amargura de la derrota. Hoy vamos a hablar de 10 leyendas del fútbol que, a pesar de su grandeza, perdieron finales importantes. Veremos cómo estas derrotas, a pesar de lo dolorosas que fueron, no definieron sus carreras. Hablemos de Lionel Messi, un mago con el balón, un genio del fútbol. Todos lo hemos visto hacer cosas increíbles en el campo. Pero incluso Leo, con todo su talento, ha probado la derrota en el escenario más grande de todos, la final de la Copa del Mundo. En 2014, en Brasil, Argentina llegó a la final contra Alemania. Recuerdo ver ese partido, la tensión era palpable. Messi, llevando el peso de un país sobre sus hombros, lo dio todo. Pero a veces, el fútbol no es justo, y Alemania se llevó la victoria. A pesar de la derrota, Messi sigue siendo uno de los mejores. Esa noche no define su carrera, pero nos recuerda que incluso los más grandes pueden caer. Cristiano Ronaldo, otro gigante del fútbol, también conoce el sabor amargo de la derrota en una final. En 2004, con Portugal, llegó a la final de la Eurocopa. Era un Cristiano joven, lleno de energía y ambición. Jugando en casa, frente a su gente, soñaba con levantar el trofeo. Pero Grecia, contra todo pronóstico, tenía otros planes. Recuerdo la decepción en el rostro de Cristiano al final del partido. Las lágrimas de un joven que lo había dado todo y se había quedado a las puertas de la gloria. Pero Cristiano, como el campeón que es, se levantó de esa derrota y siguió luchando. Ganó la Eurocopa con Portugal años después, demostrando que la perseverancia y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Johan Cruyff, el maestro del fútbol total, también experimentó la frustración de perder una final de la Copa del Mundo. En 1974, con Holanda, deslumbró al mundo con su estilo de juego revolucionario. Llegaron a la final como favoritos, pero se encontraron con una Alemania sólida y organizada. A pesar de dominar el partido, Holanda no pudo convertir sus oportunidades y Alemania se alzó con la victoria. Fue una derrota dolorosa para Cruyff y para Holanda, un equipo que había cautivado al mundo con su fútbol ofensivo y creativo. Pero a pesar de no haber ganado la Copa del Mundo, el legado de Cruyff y del fútbol total sigue vivo. Paolo Maldini, uno de los mejores defensores de la historia, también conoció la crueldad de las finales. En 1994, con Italia, llegó a la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos. Recuerdo ese partido, la tensión era insoportable. Brasil e Italia, dos gigantes del fútbol, luchando por la gloria. El partido terminó 0-0, y en la tanda de penales, la suerte no estuvo del lado de Italia. Ver a Maldini, un líder nato, con la cabeza gacha después de la derrota, fue un golpe duro. Pero su legado como uno de los mejores defensores de todos los tiempos permanece intacto. Roberto Baggio, il Divin Codino, es otro ejemplo de cómo la gloria y la derrota pueden estar separadas por un hilo muy fino. Su carrera estuvo llena de momentos brillantes, pero también de instantes que marcaron su vida de manera profunda. En 1994, en la misma final donde Maldini también sufrió la derrota, Baggio cargó con el peso de un penalti fallado. Fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos los aficionados al fútbol. Italia dependía de él para igualar la tanda, pero su disparo se fue por encima del larguero. Ese error fue un golpe devastador para el equipo y para Baggio personalmente. La imagen de Baggio arrodillado, con la mirada perdida, es una de las más icónicas de la historia de los mundiales. Refleja no solo la tristeza de una derrota, sino también la soledad y el peso de la responsabilidad. A pesar de esa noche trágica, Baggio sigue siendo recordado por su magia con el balón, su elegancia y su clase. Su habilidad para driblar y su visión del juego lo convirtieron en un ícono del fútbol mundial. Esa derrota no define su carrera, pero nos recuerda la presión y la responsabilidad que conlleva ser un futbolista de élite. Cada partido, cada jugada, puede cambiar el curso de la historia para estos atletas. Zinedine Zidane, Zizou, un artista con el balón,
también vivió la amargura de la derrota en una final de la Copa del Mundo. En 2006, con Francia, llegó a la final como capitán y líder indiscutible. El partido contra Italia fue una batalla épica. Zidane, en su último partido como profesional, anotó un gol de penalti, pero también fue expulsado por un cabezazo a Materazzi. Francia perdió la final en la tanda de penales. La imagen de Zidane abandonando el campo, con la cabeza gacha, pasando por delante del trofeo, es una imagen imborrable. A pesar de esa noche agridulce, Zidane sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Michel Platini, leyenda del fútbol francés, también experimentó la decepción de perder una final importante. En 1985, con la Juventus, llegó a la final de la Copa de Europa contra el Liverpool. La previa del partido estuvo marcada por la tragedia del Heysel, donde fallecieron 39 aficionados. En un ambiente tenso y sombrío, la Juventus de Platini no pudo superar al Liverpool. A pesar de la derrota, Platini dejó su huella en esa final, anotando el único gol de su equipo. Un pequeño consuelo en una noche que siempre estará marcada por la tristeza. Alfredo Di Stéfano, la maldición de la Copa del Mundo. Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, nunca pudo levantar la Copa del Mundo. A pesar de su brillante carrera, la máxima competición de selecciones se le resistió. Di Stéfano jugó con 3 selecciones diferentes: Argentina, Colombia y España, pero nunca tuvo la oportunidad de disputar una final de la Copa del Mundo. Una espina clavada en la carrera de un jugador excepcional. A pesar de esa ausencia en su palmarés, Di Stéfano dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Su talento, su visión de juego y su capacidad goleadora lo convirtieron en una leyenda. Ferenc Puskás, el equipo de oro que no brilló en Berna. Ferenc Puskás, el cañoncito húngaro, lideró a una de las mejores selecciones de la historia, la Hungría de los años 50. Este equipo, conocido como el equipo de oro, no solo dominó el fútbol europeo, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del deporte. Con jugadores como Kocsis, Csibor y Hidekuti, Hungría dominó el fútbol europeo. Estos jugadores no solo eran talentosos, sino que también tenían una química en el campo que era casi mágica. Llegaron a la final de la Copa del Mundo de 1954 como grandes favoritos, pero en un partido épico, Alemania Federal les sorprendió y se llevó la victoria. Fue un encuentro lleno de drama y emoción, que dejó a los aficionados boquiabiertos. La derrota fue un duro golpe para Puskás y para la selección húngara, que nunca más volvió a brillar con la misma intensidad. Este momento marcó el fin de una era dorada para el fútbol húngaro. A pesar de esa derrota, Puskás sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Su legado perdura y su nombre es sinónimo de excelencia en el fútbol. Su zurda mágica y su capacidad goleadora lo convirtieron en un ídolo de masas. Puskás no solo fue un gran jugador, sino también una inspiración para futuras generaciones de futbolistas. George Best, el genio que mereció un escenario mayor. George Best, el genio del Manchester United, fue uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de su generación. Conocido por su estilo de juego electrizante y su habilidad para deslumbrar a las multitudes, Best se convirtió en una leyenda del fútbol. Su habilidad con el balón, su velocidad endiablada y su capacidad goleadora lo convirtieron en un ídolo en Old Trafford. Los aficionados lo adoraban por su capacidad para cambiar el curso de un partido con una sola jugada. Desafortunadamente, Best nunca tuvo la oportunidad de jugar una Copa del Mundo con Irlanda del Norte. A pesar de su talento indiscutible, su selección no logró clasificarse para el torneo. Su selección nunca logró clasificarse para la máxima competición de selecciones, privando al mundo de disfrutar de su talento en el escenario más grande. Fue una gran pérdida para los aficionados del fútbol mundial. A pesar de no haber podido brillar en un mundial, Best dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Sus momentos de magia en el campo y su personalidad magnética lo hicieron inolvidable. Su talento, su carisma y su estilo de vida extravagante lo convirtieron en un icono de los años 60. George Best no solo fue un futbolista excepcional, sino también una figura cultural que trascendió el deporte.
Y ahí lo tienen. 10 leyendas del fútbol que, a pesar de su grandeza, no pudieron ganar algunas de las finales más importantes de sus carreras. Sus historias nos recuerdan que el fútbol, como la vida misma, está lleno de altibajos. Lo importante no es solo ganar, sino también aprender de las derrotas, levantarse y seguir luchando por nuestros sueños. Estas leyendas, a pesar de las decepciones, dejaron un legado imborrable en la historia del fútbol. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido de fútbol. ¡Hasta la próxima!